Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar hoy la primera clase de nuestra materia Química General Inorgánica que dictamos para los alumnos de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos y la Tecnicatura en Control e Higiene de los Alimentos. Ustedes ya habrán ingresado a nuestra materia en la PEDCO y allí habrán encontrado los horarios, el programa y el cronograma de actividades que vamos a tener a lo largo del cuatrimestre. Es una materia bastante intensa, podríamos decir, porque tiene muchos temas, tiene bastante práctica, tiene 3 parciales, así que es una materia que tiene una dedicación horaria semanal bastante alta. De cualquier manera, como ya les habíamos anticipado en el video de presentación, por ahora no vamos a tener clases de laboratorio, pero si es posible vamos a hacerlas, algunas quizá, antes de la finalización del primer cuatrimestre. En principio, entonces, todas las clases que vamos a tener van a ser virtuales. Algunas asincrónicas como esta, que son simplemente los videos que nosotros subimos de cada una de las clases, y otras que van a ser las clases de consulta que sí van a ser sincrónicas. Para eso les vamos a poner un link para que ustedes puedan ingresar a un aula, ya sea de Zoom o de Meet, el día y en el horario de la clase de consulta, ya sea de teoría o de clase de problemas, como están fijadas en el horario. También en la PEDCO les pusimos un cartel para esta semana, explicándoles que esta semana solo vamos a dar estas clases que se llaman asincrónicas, es decir, vamos a subir videos tanto de la teoría como de las clases de problemas. La semana que viene sí vamos a comenzar con algunas de las clases de consulta asincrónicas. La forma de comunicación con nosotros ideal es la PEDCO. Nosotros allí ponemos todas las novedades, cualquier cambio que ocurra, así que es muy importante que estén entrando continuamente allí. Y además allí va a estar todo el material que vamos a ir subiendo. Bien, con respecto a las condiciones de cursado, que son muy especiales en este contexto de pandemia, nosotros mantenemos, digamos, nuestra tradición de no hacer obligatorias ni las clases de teoría ni las clases de problemas. Son optativas, como dice allí. Lo único que nosotros tenemos obligatorios son los trabajos prácticos, que en este momento todavía no están en el cronograma porque no tenemos la certeza de cuándo vamos a poder realizarlos. En realidad, esta materia tiene alrededor de 10 trabajos prácticos de laboratorio, y eso es lo que nosotros consideramos obligatorio. Entonces, fíjense que acá hay un título que dice cómo regularizar y aprobar la materia. Para poder obtener la regularidad de la materia, lo que quiere decir cursé la materia, es necesario aprobar 3 parciales o sus recuperatorios. Si uno no lo aprueba al parcial, tiene siempre la opción del recuperatorio para aprobarlo. Y además hay que aprobar el 80% de los trabajos prácticos en caso que podamos realizarlos. Y acá están las condiciones para aprobar el trabajo práctico que tienen que ver con la asistencia, con la aprobación de un parcialito, que lo tomamos normalmente antes de ingresar al laboratorio. Es algo muy cortito, son 2 o 3 preguntas sobre el trabajo práctico que van a realizar y después la entrega y aprobación de un informe. Eso es lo que se necesita para aprobar cada trabajo práctico. Una vez que la persona obtiene lo que sería la regularidad, es decir, que cursó la materia, que eso va a ocurrir, digamos, si uno atraviesa este cuatrimestre aprobando los parciales y aprobando los trabajos prácticos que logremos hacer, después tendrá la opción de rendir un examen final. El examen final es un examen en el cual nosotros tomamos solamente contenidos teóricos. Por ahora, esos exámenes se hacen a través de plataforma, por Zoom o por Meet, y son orales. Esa es la metodología que estamos usando por ahora en contexto de pandemia. Es decir, al no tener presencialidad, estamos haciendo exámenes orales por Zoom. Bien.
La opción de promocionar en esta materia no la vamos a tener mientras continuemos en este contexto de pandemia. Cuando una persona no logra cursar la materia porque, vamos a poner un ejemplo, no sé, en el segundo parcial ya desaprueba el parcial, desaprueba el recuperatorio, esa persona se considera libre, estudiante libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona puede seguir participando de las clases, puede seguir participando de las clases de consulta o de problemas, pero ya no puede seguir haciendo las actividades obligatorias como podrían ser, por ejemplo, laboratorios que se planificaran o rendir el tercer parcial. Por ejemplo, para este caso que estoy poniendo, que la persona del segundo parcial ya lo desaprobó. Pero esa persona, si quisiera rendir igual un examen para no perder, digamos, el cuatrimestre, podría optar por rendir la materia en forma libre. Ese es un examen que es más exigente que el examen regular. ¿Por qué? Porque tiene tres partes. Un examen que es de problemas, donde solamente tomamos problemas de las guías que nosotros tenemos, un examen de teoría y un examen práctico de laboratorio, que puede corresponder a cualquiera de los trabajos prácticos que tiene la materia. Cada una de estas instancias es eliminatoria. ¿Qué quiere decir? Se toma el primer día, por ejemplo, el examen que es solo de problemas, resolución de problemas. Hay 5 o 6 problemas para resolver. Si ese examen se pasa, es decir, se aprueba, pasamos a la instancia de laboratorio, siempre y cuando haya presencialidad. Y entonces ahí se toma un examen de laboratorio sobre algunos de los TPs que hacemos a lo largo del cursado. Y si ese examen se pasa, después tomamos el examen de teoría. Digamos, cada una de esas instancias, en el caso de no aprobarla, es eliminatoria. Por eso el examen libre, como les decía, es evidentemente más difícil que el examen regular. Lo ideal es cursar entonces la materia, hacer el esfuerzo de cursar la materia. Mientras estemos en este contexto COVID, nosotros no estamos tomando exámenes libres, solamente estamos tomando exámenes regulares. Bueno, y en el caso de las notas, cualquiera de nuestros exámenes, ya sean parciales o exámenes finales, se aprueban con un mínimo de 60 puntos sobre 100 y eso corresponde a una nota igual a 4. Esto entonces en cuanto a las condiciones de cursado. Bueno, entonces ahora sí nosotros ya vamos a empezar directamente con el dictado de nuestra materia. Nuestra materia es una química introductoria, es una química general, que va a tener contenidos muy básicos, algunos de ellos ya vistos en el secundario, dependiendo de qué secundario provengan. De cualquier manera vamos a repasar unos cuantos temas al principio, pero es una química que va a ser como la puerta para el resto de las químicas, incluso de otras materias que van a ver a lo largo de sus carreras, que van a estar muy relacionadas con la química, como biología, bromatología, bioquímica, química de los alimentos, química orgánica. Son todas materias que van a necesitar de estos conocimientos que nosotros vamos a adquirir acá. Si bien puede parecer que a veces la química es una ciencia que a veces no tiene buena prensa y todos dicen, uy, qué difícil, o a veces incluso se asocia la palabra con algo negativo, como cuando decimos, no, estos alimentos, por ejemplo, tienen pura química. Y en realidad química tenemos todos, desde una mínima célula hasta nosotros somos química. Así que está mal utilizado, digamos, esa expresión verbal. Esto era lo que pongo acá, es para que veamos que en Argentina tenemos una tradición muy importante en este área, en esta ciencia, y de hecho tenemos un premio Nobel que desarrolló toda su actividad en Argentina, que fue Federico Leloir, incluso otro premio Nobel también de química
pero que desarrolló sus actividades en Inglaterra, que es César Milstein. Hace un poquito más de 50 años que Federico Leloir obtuvo su premio Nobel, sobre todo por descubrir una ruta bioquímica muy importante por la cual el organismo aprovecha o aprovechamos nosotros la energía de los azúcares, lo que sería el metabolismo de los azúcares. En este descubrimiento, en este trabajo importantísimo, una de las cosas que descubrió el primer descubridor de una molécula especial, que son nucleótidos de azúcar, fue justamente Leloir, que descubrió esta molécula, la uridina difosfato glucosa, que puede parecer compleja, o sea, uno mira la fórmula y dice, esto qué difícil, pero bueno, es un poco para que veamos el hecho de que para poder trabajar en esto, descubrir esto que le llevó años de trabajo, de esfuerzo, no solamente a él, sino a todo su equipo de investigadores, no solamente trabajo, personal humano, sino muchos recursos económicos puestos por la fundación en la cual él trabajaba. Para poder entender esta molécula, en nuestra materia, en nuestra química introductoria, a nosotros más que nada nos interesa saber como mínimo, poder entender cómo están unidos estos dos átomos. Acá hay un pequeño grupo que dice oxígeno e hidrógeno, que se llama oxidrilo. Este oxidrilo está dentro de esta molécula de acá, que ni siquiera la vamos a ver en nuestra química, porque es para ver en una química más avanzada, por ejemplo en química orgánica o de los alimentos. Esta molécula es la glucosa. Esta glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, y tiene varios de estos grupitos que se llaman oxidrilos. ¿Con qué nos vamos a conformar? Con entender cómo son el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno y cómo se mantienen unidos. Esa es una de las cosas más importantes que vamos a hacer en nuestra materia. Entonces, esto es un poco para darnos cuenta de la importancia que tiene esta química básica y muy introductoria que nosotros vamos a llevar adelante a lo largo de este cuatrimestre, porque va a tener un potencial enorme en entender después el comportamiento de las grandes moléculas en los alimentos, que en definitiva siempre van a ser nuestros sistemas de estudio en estas dos carreras para las cuales damos esta materia. Entonces, la unidad 1 es conceptos fundamentales. En realidad esta es una unidad que nosotros consideramos de repaso. Es decir, es una unidad que tiene temas que nosotros ya hemos visto probablemente en el secundario. Si no los hemos visto, bueno, aquel estudiante que no los haya visto en el secundario tendrá que hacer un esfuerzo un poco más importante, quizá repasar, recurrir a los libros de química general para un poco absorber estos temas y poder aplicarlos en las unidades siguientes. Son conceptos fundamentales que tenemos que entender para poder después desarrollarlos y aplicarlos en el resto de la materia. Bien. Bueno, nosotros definimos a la química, es la definición clásica, como aquella ciencia que estudia las propiedades de los materiales y los cambios que estos sufren. O sea, pensar por qué cambia de color una fruta, cómo un producto como la leche se transforma en queso, cómo una fruta como la uva se transforma en vino, cómo una pequeña pila o una batería hace funcionar nuestro celular, nuestro reloj. Todas esas son las cosas que nos preguntamos y para las cuales la química tiene siempre una explicación. En el caso de nuestras carreras, nuestros sistemas más importantes de estudio siempre van a ser los alimentos o
sustancias relacionadas con ellos. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en este producto, una hermosa manzana, vamos a ver que este producto tiene una gran cantidad de sustancias químicas de interés. Por ejemplo, el primero que apareció es la glucosa, que es uno de los azúcares presentes en las frutas. Acá aparecen minerales muy importantes para nuestro organismo, como el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio. Una vitamina, como el ácido ascórbico, o también llamada vitamina C. Un hidrato de carbono, que en realidad está en forma de polímero, por eso tiene acá estos corchetes con una N. La pectina es uno de los hidratos de carbono o polisacáridos que está presente en la manzana, que tiene propiedades muy importantes, tanto en lo que es tecnología de los alimentos como en la salud. Un aminoácido, como la prolina, uno de los aminoácidos esenciales. Un aroma, el butirato de metilo, que también muchísimas veces en química, sobre todo en química de los alimentos, estudiamos estas sustancias, las sustancias que son capaces de generar aromas y sabores, y todas ellas están en cantidades relativamente pequeñas. ¿Qué es lo que más tiene la manzana? Que ahí les doy unos segundos para pensar. Lo que más tiene, perdón, esto así, es agua. Lo que más tiene una manzana o cualquier otra fruta, la mayoría de las frutas, es agua. Tiene más de un 80% de agua. Un componente principal de muchísimos alimentos frescos, no solamente de origen vegetal, sino de origen animal. Una pequeña estructura química que va a ser de gran interés para nosotros, porque no solamente por su importancia a nivel biológico, a nivel químico, sino porque es una estructura química, es una molécula que nos permite mucho estudio desde el punto de vista estructural de la materia. Es decir, qué nos va a interesar de esta materia y a partir de ahora en qué vamos a utilizar el tiempo. Bueno, en descubrir cómo es ese átomo de oxígeno, ese átomo rojo que simbolizamos ahí con una esfera roja. ¿Cómo es ese átomo? ¿Cómo son los átomos de hidrógeno que ahí vemos que son las esferas blancas que son más chiquitas? ¿Cómo son esos enlaces, esas barritas que aparecen ahí, oxígeno-hidrógeno? ¿Qué tipo de enlaces son para que los mantengan unidos? ¿Por qué hay un ángulo? ¿Por qué existe ese ángulo entre el oxígeno y los dos hidrógenos? Que después vamos a ver que es un ángulo de 104 grados. Todo eso es lo que a nosotros nos interesa conocer, porque eso nos va a permitir entender no solamente esta pequeña molécula, sino moléculas o estructuras mucho más grandes. Entonces, todo el desarrollo de nuestra materia va en esa dirección. Vamos entendiendo de a poco la estructura de la materia para ir entrando cada vez en estructuras más complejas y en comportamientos más complejos justamente de las distintas estructuras químicas con las que vamos a trabajar, que en general van a ser estructuras sencillas, como ya lo dije antes, no vamos a trabajar con las grandes moléculas. Bien, entonces, si nosotros dijimos que la química es el estudio de las propiedades de la materia y los cambios que estos sufren, bueno, empecemos un poco con estas definiciones. ¿Qué entendemos nosotros por materia? Cualquier cosa que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Esa es una definición clásica también que la vemos en el secundario, cuando vemos química. Entonces, esa manzana es materia, el agua es materia, nosotros somos materia, una célula es materia. Entonces, nosotros hablamos siempre de que lo que vamos a estudiar son sistemas materiales, pudiendo ser una célula, un sistema material, algo muy, muy pequeñito,
o una manzana que tiene miles y miles y miles de células. Bien, entonces, ¿cómo la vamos a clasificar a esta materia? Por su estado, que podemos decir que puede ser sólido, líquido, gas o plasma. Estos estados los vamos a ver bastante más adelante en un capítulo especial. O por su composición. Según la composición de esta materia vamos a decir que vamos a tener sustancias puras que a su vez las vamos a poder dividir en elementos o en compuestos y vamos a poder tener mezclas que las vamos a poder dividir en homogéneas o heterogéneas. Entonces, vamos a detenernos un poquito más acá. ¿A qué llamamos sustancia pura que clasificamos como elemento? Aquella sustancia que está formada solo por un tipo de átomos. Nosotros cuando hablamos de la materia, imaginémonos los sinfines de sustancias que existen y que se han descubierto en el universo. Y uno podría pensar, ¿están formados también por un sinfín de sustancias puras o elementos? No, los elementos en la naturaleza no son un puñado de elementos, podríamos decir. Si uno mira la tabla periódica, que después vamos a ver un poquitito más, tenemos un poco más de 100 elementos, de los cuales en la naturaleza solo hay 92. Entonces, todas las combinaciones posibles de esos elementos son las que nos van a dar los distintos materiales con los que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿a qué llamamos elemento, sustancia pura o elemental? Aquella que está formada por un único tipo de átomo. Entonces, cuando nosotros hablamos del hierro, bueno, el hierro es un metal y está formado por átomos de hierro, nada más. Hierro solito. Entonces, eso sería una sustancia pura o elemental. Si nosotros hablamos del oxígeno, que está presente en este aire que respiramos, y que es tan importante, también es una sustancia que solamente es gaseosa, por supuesto, y solamente tiene átomos de oxígeno. Entonces decimos que es una sustancia elemental. Pero cuando nosotros hablamos del agua, esta estructura que vimos en la diapositiva anterior, el agua, que acá tenemos su fórmula, que nos demuestra cuál es la relación entre los elementos que forman esa sustancia, que es cuáles son los elementos, el oxígeno y el hidrógeno, y estos numeritos, acá habría un 1, que no lo escribimos, esta me muestra la relación numérica que existe entre ellos. El agua ya no es una sustancia elemental, porque no está formada por un único elemento, está formada por dos elementos. Entonces la definimos como un compuesto. Es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque si uno analiza agua pura, digamos, que no tenga otras cosas, con lo único que se va a encontrar es con moléculas de agua. Pero como está formada por más de un elemento diferente, la llamamos compuesto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, estos serían sustancias puras, que pueden ser elementos o elementales o compuestos. Pero ¿qué pasa? Nosotros también nos vamos a encontrar con mezclas de sustancias. Si yo, por ejemplo, preparo agua y le agrego, como esto que está acá, probablemente sea sal, no lo sé, por ejemplo, cloruro de sodio, que es nuestra sal de la que usamos en la mesa, bueno, eso ya va a ser una mezcla de sustancias. En este caso va a ser si yo insisto con esto, que sería agua con sal, sería una mezcla de compuestos, porque el agua es un compuesto y la sal de mesa, si estuviera pura, que fuera cloruro de sodio, sería también un compuesto. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar a veces como sistema de estudio con mezclas. Los alimentos, por ejemplo, muchos de los alimentos son mezclas y son mezclas en general heterogéneas. Acá tenemos que diferenciar dentro de las mezclas estas dos características. ¿Qué es lo que significa mezcla homogénea?
que sería este ejemplo que yo puse del agua con sal. Digamos, si uno pone una cucharada de sal en el agua y agita un poquitito, vamos a ver que no vamos a encontrar ningún precipitado, ninguna turbidez, no es que se enturbia y algo queda en el fondo, sino que el agua queda tal cual como si estuviera sola. No nos damos cuenta si no sabemos nosotros que pusimos allí cloruro de sodio. Entonces decimos, esta solución o esta mezcla que se formó es una mezcla homogénea. ¿Qué características tienen las mezclas homogéneas? Que si uno pudiera analizar cualquier parte de ese sistema, si uno tuviera, por ejemplo, una botellita y dice, bueno, voy a analizar una porción superior de la botella, después voy a analizar una porción en el medio y después voy a tomar una porción del fondo y los voy a analizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar que tienen exactamente las mismas propiedades. Exactamente las mismas propiedades físicas y químicas en cualquier porción de ese sistema. Y a eso llamamos mezcla homogénea. En cualquier punto tienen propiedades uniformes. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo tomo porciones de aire. El aire en realidad es una mezcla de gases, pero es homogénea, no encuentro diferencias. Alguna diferencia que me marque, no, que me quedó el nitrógeno acá, el oxígeno me quedó por acá. No, en realidad es una mezcla homogénea que si uno analiza distintas porciones siempre va a encontrar la misma composición. Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y después otros gases que están en menor cantidad. ¿Qué pasa? Como yo les decía, los alimentos en general son mezclas heterogéneas. Si uno pensara, por ejemplo, en la leche. ¿Qué es lo que pasa? No tienen iguales propiedades y composición en todos los puntos. Es decir, yo puedo tomar una porción y encontrarme con unas propiedades, pero después voy al fondo del recipiente donde tengo el producto y me encuentro con otras propiedades. Por ejemplo, imagínense si tuviéramos una mezcla clásica como es el agua y el aceite, o para entrar un poco más en el tema alimentos, tuviera vinagre y aceite. ¿Qué es lo que pasa? Eso forma una mezcla que es heterogénea. ¿Por qué? Porque si yo tomara una parte del sistema encontraría las propiedades del vinagre y si tomara otra parte del sistema encontraría las propiedades del aceite que son diferentes. Entonces decimos que eso es una mezcla heterogénea. Si tenemos una gaseosa, tenemos una mezcla heterogénea, por más que la solución acuosa donde están los azúcares disueltos, el colorante, etcétera, las cosas que tiene el jugo, eso parece ser una mezcla homogénea. Las burbujitas de gas ya son otro sistema que tiene otras propiedades y entonces la mezcla de esa gaseosa es heterogénea. Esto entonces en cuanto a la composición, digamos, de estos sistemas materiales, que pueden ser homogéneos o heterogéneos. Por supuesto, fíjense qué pasa con esto de acá arriba. Si yo hablo de un elemento, es homogéneo. Si yo hablo de un compuesto, como sería el agua pura, también es homogéneo. ¿Sí? O sea, una sustancia pura también, digamos, es homogénea. A eso es a lo que me refiero. Es decir, dentro de un elemento no voy a encontrar discontinuidades, cosas diferentes. Siempre vamos a encontrar las mismas propiedades. Bien, entonces, acá, por ejemplo, si nosotros nos preparamos un rico mate, ¿no? Y, bueno, empezamos a tomar nuestro mate. Ese líquido que nosotros tomamos, ¿qué será? Lamentablemente no me lo pueden decir ustedes, pero bueno, los dejo pensando un cachito. Siguiente, ahí tengo un sifón con soda
¿Qué será? Ahí tengo un vasito de agua. ¿Qué será? Unos clavos, vamos a suponer de hierro. ¿Qué será? Un chocolate. ¿Qué será? Entonces, en este caso nosotros lo que estamos tomando es una mezcla que va a tener agua con algunas otras sustancias disueltas en el agua. Por ejemplo, el azúcar, si es que tomamos mate con azúcar, y todos los componentes que ese agua le extrae a la yerba, que son colorantes, que son sustancias que le dan el sabor, sustancias que le dan el amargor. Esas sustancias, que son sustancias químicas y que se disuelven en el agua, terminan formando junto con el agua una mezcla homogénea, porque no hay discontinuidades ahí, teniendo en cuenta que todas esas sustancias se disuelven en el agua, como dijimos que se disolvía, por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio en el agua. Bien, pero ahora, ¿qué pasa acá en la soda? Algo tan clásico en Argentina. Bueno, que no existen en otros países, tan así como la usamos nosotros. Nosotros acá tenemos, por supuesto, agua con sales disueltas, que esa sería una parte del sistema, pero el tema es que nosotros tenemos gas, una cierta cantidad de gas. Entonces, el gas, que es dióxido de carbono, va a tener propiedades diferentes a esa solución donde tenemos agua con algunas sales disueltas. Por lo tanto, esto va a ser heterogéneo. ¿Dónde lo vamos a ver heterogéneo? Cuando lo pongamos en el vaso, lo vamos a ver heterogéneo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros lo tenemos acá en el sifón, el gas está disuelto también en el agua y nosotros no vemos burbujas acá. En realidad, ¿dónde vamos a ver las burbujas? En el vaso. Cuando sale del sifón, por un cambio de presión, entre la presión que hay dentro de la botella y la presión atmosférica, hace que el gas se desprenda y ahí vemos las burbujas. Ahí nos damos cuenta que es un sistema heterogéneo, porque las burbujas de gas van a ser una fase de ese sistema heterogéneo y la solución acuosa, es decir, el agua con las sales, va a ser otra fase del sistema. Bueno, acá vamos a suponer que esto es un vasito de agua, aunque fuera agua con sal, disuelta, decimos que es una mezcla homogénea. O si fuera agua pura, decimos que es un compuesto, una sustancia pura. Estos clavos, si tienen solamente hierro, ¿qué son? Una sustancia pura elemental, porque supuestamente todos los átomos son iguales, son todos átomos de hierro. Y acá tenemos un alimento tan rico, que es el chocolate, que va a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque va a tener una fase grasa, que si bien va a estar formando una emulsión con la fase acuosa, va a tener una fase grasa, que incluso se puede separar fácilmente en el chocolate, va a tener una fase acuosa que proviene de la leche con la cual se elaboró, va a tener una fase proteica que generalmente es sólida, es decir, las proteínas de la leche que no son solubles tampoco van a estar solubles en el chocolate. Y si bien todo eso va a formar una mezcla que parece homogénea, si uno lo mirara al microscopio, vería perfectamente las distintas fases, como se ve, por ejemplo, en la leche, que parece homogénea, pero si la miramos al microscopio podemos descubrir perfectamente la fase acuosa, la fase sólida, que son las proteínas insolubles, y la fase grasa, que son los glóbulos de grasa que están emulsionados. Entonces, como vemos, todo esto, digamos, ¿cómo lo vamos a poder caracterizar? Por sus propiedades. Por eso es muy importante conocer cómo clasificar las propiedades de la materia. O sea, cómo nosotros vamos a identificar o diferenciar un elemento de otro, una sustancia de otra, una mezcla en sus componentes, a través de las propiedades que tienen. Y entonces ahí entramos en este tema que es propiedades de la materia.
Nosotros podemos diferenciar las propiedades en propiedades físicas y propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de propiedades a través de las cuales nosotros no modificamos el material para poder determinarlas. Por ejemplo, si yo tengo que determinar la densidad de una sustancia, lo único que voy a hacer es colocar la sustancia, por ejemplo, en un equipo, digamos, a tal fin, que dependiendo si la sustancia es líquida o si la sustancia es sólida, y aplicarle algún equipito para medir. Vamos a suponer que quiero medir la densidad del agua. Bueno, como el agua es líquida, la voy a colocar en una probetita, eso ya después se va a ver más adelante, y voy a utilizar un aparato que es un densímetro para medir su densidad. Pero no estoy alterando a la sustancia no deja de ser agua porque yo mida su densidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el punto de ebullición, el punto de fusión. Son propiedades en las cuales la sustancia no se modifica. Si yo quiero medir el punto de ebullición del agua, por ejemplo, ¿qué hago? Caliento el agua hasta que entra en ebullición y con un termómetro adecuado mido esa temperatura y voy a estar midiendo esto que es el punto de ebullición. Eso no hace cambiar al agua. El agua sigue siendo agua, por más que yo le mida el punto de ebullición. ¿Se ve? Bueno, lo mismo color, dureza. Eso pasa entonces con las propiedades físicas. En cambio, las propiedades químicas, bueno, acá justo tenemos, bueno, esto podría ser agua hirviendo, ¿no? Que entra en ebullición y ahí le medimos la temperatura. En cambio, las propiedades químicas son aquellas en las cuales se ve cómo la sustancia reacciona, cómo se comporta en una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Ser inflamable es una propiedad química de algunas sustancias, algunas son inflamables, otras no, o sea, son las que pueden explotar, digamos, sobre todo cuando se calientan, como el éter, por ejemplo. Ser combustible son aquellas que se encienden y son capaces de dar una reacción que se llama de combustión, como puede pasar con el papel, la nafta, el carbón. Son combustibles, sustancias que pueden sufrir una combustión. Esa combustión es una reacción química. Hay sustancias que son oxidables, es decir, que se oxidan, entonces lo que está pasando también es que están sufriendo una reacción. Por ejemplo, acá tenemos un clavo que podría ser de hierro. Bueno, ese clavo se oxida, ¿no? Y entonces acá lo vemos oxidado. Eso que le ha ocurrido es una reacción química. Entonces, cuando la materia se modifica para poder observar la propiedad, es porque esa propiedad es una propiedad química. Para poder decir que el hierro se oxida o es oxidable, necesito que ocurra esto para poder observarlo. Entonces, esto es un cambio químico. En cambio, esto es un cambio físico. Que el agua entra en ebullición es un cambio físico, porque lo único que hace es cambiar de estado. No deja de ser agua. En cambio acá el hierro se transforma en óxido férrico. Cambia. Por eso decimos que son propiedades químicas. Otra forma de evaluar las propiedades o otra forma de clasificarlas, es pensar en propiedades intensivas y en propiedades extensivas. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Bueno, acá están algunas nada más enumeradas, pero son todas aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia que tenemos. Lo mismo, punto de ebullición, color, sabor, concentración de una solución, solubilidad, es decir, la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente. Son todas propiedades que se llaman intensivas porque las puedo medir y las puedo analizar teniendo muy poquita cantidad o teniendo mucha cantidad. O sea, nosotros para ver el color de una solución y analizarlo, digamos, con un colorímetro, no necesitamos tener una gran cantidad. Para medir el sabor, tampoco. Para evaluar su punto de ebullición, tampoco. Es decir, no va a cambiar el punto de ebullición del agua
si yo tengo un vasito o tengo una olla con 50 litros. El punto de ebullición va a ser el mismo. Entonces, a esas propiedades las llamamos intensivas. Las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de materia que tenemos. Justamente peso, volumen, longitud, capacidad calorífica, porque la capacidad calorífica está dada por gramo de sustancia. Por eso es que depende, digamos, de la cantidad de materia que tenemos. Estas serían las formas de analizar entonces esos sistemas materiales que vimos, que pueden ser sustancias elementales, pueden ser compuestos, pueden ser mezclas. Entonces, para poder diferenciarlos, ¿qué usamos? Usamos propiedades. Bueno, y esta materia, estos sistemas materiales, ¿cómo están formados? Es la gran pregunta desde los primeros filósofos, ¿sí? Desde hace muchísimos años y siglos. Esa es la gran pregunta que generó como dos corrientes diferentes. Una que fue el atomismo, es decir, pensar que la materia está formada por partículas muy pequeñas, todas unidas, o pensar que la materia era continua. Eran, digamos, las dos grandes corrientes de pensamiento en la antigüedad. En realidad lo que ganó, porque hoy podemos comprobar que la materia está formada por átomos, fue el atomismo que se inició más o menos en el siglo V antes de Cristo con Demócrito, que creía que la materia estaba formada por pequeñísimas partículas a las que llamó átomo, que en realidad significa indivisible y que bueno, hoy sabemos que no es así. ¿Cómo definimos al átomo? Que es la unidad fundamental, como la menor partícula de un elemento que puede participar de una combinación química, es decir, que puede reaccionar con otro átomo para dar una nueva sustancia. A eso es a lo que llamamos átomo, que por supuesto ya sabemos que no es indivisible. ¿Por qué? Porque está formado por otras partículas que llamamos partículas subatómicas. Nosotros en esta materia después tenemos un capítulo en el cual vemos estructura de la materia, así que ahora hacemos simplemente una introducción, una especie de repaso que nos permita resolver algunos de los ejercicios de esta guía. Básicamente las partículas subatómicas, es decir, las partículas que forman al átomo, son tres. Eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestra materia, pero son más. Pero bueno, a nosotros nos interesan estas tres partículas. El electrón, que es una partícula negativa, o sea, con carga relativa -1 y con una masa relativa de 1. El protón, que es justamente lo contrario en carga, tiene una carga de +1 y tiene una masa que es 1836 veces mayor a la del electrón. Y el neutrón, que tiene carga 0 y que también tiene una masa igual a la del protón, por lo tanto muy superior a la del electrón. ¿Cómo se distribuyen estas partículas subatómicas en el átomo? Bueno, el protón y el neutrón están en una parte central muy pequeña que se llama núcleo y los electrones están afuera de ese núcleo, en la periferia, en regiones que se llaman orbitales, y allí se están moviendo. Entonces, los átomos en realidad son especies neutras desde el punto de vista de la carga. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de protones que de electrones. Entonces, si uno lo mira desde afuera, no tiene carga, pero adentro hay partículas cargadas, ¿sí? Igual esto lo vamos a profundizar en el capítulo de estructura de la materia. Bien. Entonces, la materia está formada por átomos. Ahora, los átomos no son todos iguales. O sea, no es lo mismo un átomo de hidrógeno que un átomo de oxígeno, que un átomo de hierro, que un átomo de carbono. ¿Cómo se identifican entonces los átomos? ¿A través de qué?
A través de su número atómico y su número másico. El número atómico se lo indica con la letra Z y esto es lo más importante. Es igual al número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, todos los átomos que tengan un protón en el núcleo van a ser átomos de hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno es el elemento más chiquitito, el átomo más chiquito que tiene un solo protón en el núcleo. Eso siempre, el número de protones me va a permitir identificar a los átomos. También va a estar el número másico. El número másico en realidad es la suma de protones más neutrones y se indica con la letra A. Y este número sí puede ser diferente, aunque los átomos sean iguales. Eso lo vemos ahora. Y además necesitamos un símbolo. Entonces, a medida que se avanzó en el descubrimiento de los elementos, se fueron utilizando letras o combinaciones de letras para indicar los nombres de los distintos elementos. Por ejemplo, si estamos hablando del carbono, el carbono utiliza una C. Para identificar al carbono utilizamos como símbolo esta letra que es la C. O sea, acá cuando decimos símbolo, estamos hablando de esto, de la letra C. Esta es la letra que identifica el carbono. El carbono tiene un número atómico igual a 6. El número atómico se escribe debajo a la izquierda. Y el número másico, que es la suma de protones más neutrones, se escribe arriba a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todos los átomos de carbono serán iguales en la naturaleza? Pensemos. Doy unos segundos para esto. Bueno, la respuesta es no. No son todos iguales. ¿En qué son iguales? En el número de protones, porque es lo que los identifica. Pero en realidad pueden tener distinto número másico. ¿Qué quiere decir? Que la suma de protones más neutrones me puede dar diferente, aunque sean los átomos iguales. Entonces aparece este concepto que se llama isótopos. Los elementos en la naturaleza presentan isótopos, es decir, son átomos del mismo elemento, pero que tienen distinto número másico. Entonces ahí aparecen los isótopos. Por ejemplo, para este elemento, el de átomos más chiquitito, que es el hidrógeno cuando puede tener un neutrón, y ahí se llama hidrógeno, tiene número atómico y número másico igual a 1, un protón. El deuterio tiene un protón, por supuesto, pero como tiene un neutrón, su número másico es 2, se llama deuterio, y el tritio sigue siendo hidrógeno porque tiene un solo protón en el núcleo, pero como tiene 3 neutrones, es diferente al deuterio y es diferente al hidrógeno. Entonces, el elemento es el mismo, pero estos son los isótopos del hidrógeno. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos isótopos tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene 3 isótopos. El hidrógeno, el deuterio y el tritio. ¿Se entiende? O sea, este tiene un protón y un neutrón, este no tiene neutrones y este tiene un protón y 2 neutrones. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el número de neutrones, que es lo que escribimos acá. Esto pasa con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, que pueden tener isótopos. Y esto va a influir en su masa atómica relativa, que es lo que vamos a ver ahora.